Bonjour aux abonnés de Silicio, je suis actuellement à Madrid, au cœur de l'Espagne, pour vous parler d'un mouvement social fort qui a fait éruption dès 2013. Je suis avec Vicente, militant pour la défense de la santé publique, pour que la santé soit un droit garanti pour tous, indépendamment du revenu que l'on a. Merci d'être avec nous, Vicente. Merci, bonsoir. Est-ce que tu pourrais nous préciser la différence entre le système de la santé publique et le système de la santé privée? El sistema sanitario público en España es diferente respecto de Francia. Es decir, existen dos modelos a nivel de la Unión Europea, que son lo que se llama el modelo Beveridge y el modelo Bismarck. Normalmente los países que tienen el modelo Bismarck están basados en que tienen un sistema de seguridad social, como es el caso de Francia. El modelo nuestro, que nació a partir del año 2006, es un sistema que más bien es un modelo Beveridge, es decir, es un sistema sanitario público y que se financia a través de los impuestos. Esa sería la diferencia fundamental entre lo que es un sistema sanitario público modelo Bismarck y modelo Beveridge. La diferencia entre un sistema sanitario público y un sistema sanitario privado es que en el caso español el sistema sanitario público se financia a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos y todo el mundo tiene acceso, en el momento del acceso tiene gratuidad, ha tenido como característica, y subrayo, ha tenido, porque ahora no lo tiene, ha tenido como característica que es universal. El sistema sanitario privado, lo que existe son empresas de seguros sanitarios privados, que lo que existe es la contratación de una póliza y que normalmente esa póliza se paga una prima, una cantidad de dinero mensual. Normalmente en España las primas de los seguros sanitarios son bastante elevadas y normalmente son seguros que son concertados fundamentalmente o contratados por las clases medias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque no toda la población se puede permitir el lujo o tiene la capacidad adquisitiva para poder contratar una póliza de seguro sanitario privado. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'état de la santé publique, donc des hôpitaux publics en Espagne? La situación de la salud en España se ha deteriorado ostensiblemente desde el inicio de la crisis en el año 2007. Lo que se ha producido es un aumento de las desigualdades en salud entre grupos sociales, entre clases sociales. Por ejemplo, en el año 2011, el 21,8% de la población española vivía bajo el umbral de pobreza, lo que supone un incremento de 2,2 puntos sobre 2008. También se ha producido un incremento de la morbimortalidad. Lo que habría que destacar es, en primer lugar, que se ha producido un retraso en la asistencia a los pacientes. Eso ha producido como consecuencia un incremento de las listas de espera y se ha producido también un incremento de mortalidad evitable como consecuencia de los recortes y de la precarización laboral. La calidad asistencial ha bajado, pero la presión asistencial también ha bajado. Y esto ha producido también y está produciendo una situación de cansancio y también de estrés en los profesionales sanitarios. Y finalmente también una insatisfacción ciudadana que ve cómo el sistema sanitario público cada vez se va deteriorando y que no ve que pueda tener alternativas, salvo en las clases sociales medias, que lo que están atendiendo fundamentalmente es a la contratación de pólizas de seguros sanitarios privados.